Buenas noches, estimados. Espero que todos ustedes se encuentren bien, que estén gozando de muy buena salud. Este encuentro es el segundo de la semana de hojas de cálculos y en el mismo vamos a visualizar las funciones dentro de las hojas de cálculo. Antes de avanzar, vamos a pedirle al Señor Poderoso que nos ilumine, que nos dé entendimiento a cada uno de nosotros para asimilar con éxito cada una de las informaciones detalladas acá en este encuentro. Así que te lo pedimos y esperamos que así sea. Bien, compañeros, vamos ahora a presentar lo que hicimos en el encuentro anterior, que hicimos, cómo lo hicimos y qué aprendimos del mismo. Vamos a levantar la mano y vamos a socializar esa parte. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos y qué aprendimos del encuentro anterior? Manos arriba, necesito. Entonces, trabajamos con hoja de cálculo. ¿Qué hicimos en la hoja de cálculo, Natalie? Profe, aprendimos a crear las listas personalizadas, también las listas desplegables. Tratamos lo que son las tablas con formatos, cómo filtrar informaciones, los formatos condicionales. Por favor, mejórate pronto, pequeña golondrina. Muy bien. Vimos los formatos condicionales dentro de la hoja de cálculo y unas cuantas configuraciones. Ahora vamos a crear, vamos a crear las funciones que nos faltaron por completar. Voy a compartir la pantalla y en un segundo estaré presentando. Me dejan saber si pueden observar la misma. Sí, profe, se ve. Muy bien. Entonces, esta fue la última actividad que nosotros trabajamos en la clase pasada. Hicimos una pequeñita nómina, utilizando una lista desplegable y una lista personalizada. ¿Y qué dijimos sobre la lista personalizada? ¿Quién recuerda lo que hablamos sobre la lista? ¿Por qué hablamos nosotros de la lista personalizada? ¿Cuál era su función principal? ¿Cuál es la función principal de la lista personalizada? La función principal de la lista personalizada es crear un conjunto que a medida que nosotros escribimos el primer elemento de la lista, con simplemente arrastrarlo, seguirá apareciendo la demás, los demás elementos de esa lista que usted creó. Mayormente es aplicada cuando estamos trabajando con un grupo de personas y ese grupo de personas
en otra hoja, debemos de volver a crear la lista desplegable. ¿Correcto? Pregunta, compañero. Bien. Hasta ahí, hasta ahí todo claro. Ya sabemos la diferencia entre una de las dos. Bien. Vamos a ver primero, compañeros. Compañeros, ¿qué podemos decir sobre estos dos elementos? ¿Lo hemos bajado correctamente? ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud sobre la lista y la lista personalizada y la lista desplegable? Natalie, Yo Janelle, creo, yo estoy clara, me parece. La lista personalizada yo incluso creé en el ejercicio, la desplegable, no logré crearla, pero no hice muchos intentos, o sea, tengo que ponerme a practicar. para Sí, la gestión de las actividades, nosotros no vamos a utilizar la lista desplegable, pero sí debemos de saberla porque son listas de igual forma. Claris. Profe, ¿usted puede explicar de nuevo lo de la lista desplegable? Esa yo no la domino. Yo hice la personalizada, pero la desplegable no. Lo de la lista desplegable, solamente la lista desplegable. Sí, profe, porque la personalizada yo la hice. Yo la, Okay. sí. Muy bien. Por ejemplo, la lista desplegable es esta, que el cargo, en vez de nosotros estarlo escribiendo, si ya tenemos los cargos predeterminados, entonces nosotros lo vamos a utilizar con una lista, que en el campo que tiene esa flechita hacia abajo, la seleccionamos y aparece cada uno de los elementos. Ahora, para agregar la lista, lo voy a hacer en otra hoja para que se pueda observar. Por ejemplo, para agregar la lista, vamos a suponer que en este rango de celda yo quiero que aparezca la lista cargo. La lista cargo y que cada vez que seleccione una celda, me aparezca todos los cargos y simplemente yo uso uno. Para eso, me dirijo a datos, mira acá, al menú datos. Luego de menú datos, me dirijo a herramienta de datos, que es esta que está por acá, herramienta de datos, y busco la opción que tiene ese cotejito con un símbolo de apagado. Le doy un clic y busco esta configuración y donde dice permitir, ver acá, cualquier valor, busco la opción que dice lista. Lista. Ya tengo mi configuración hecha. Ahora voy a la opción que dice origen. Origen. Mírenlo acá donde está apareciendo el cursor, la opción origen, y automáticamente yo tenga el cursor ahí, salgo con el mouse, ruedo y me dirijo al lugar donde yo tengo los cargos escritos como la lista. ¿Dónde yo lo tengo escrito? No lo tengo escrito en esa hoja, sino en esta hoja que dice lista personalizada. En el caso suyo, usted lo puede tener, usted lo puede tener en la hoja 1, hoja 2, hoja 3 o hasta en la misma hoja. Pero en mi caso yo lo tengo en la hoja lista. Mírenlo acá, todavía yo no he cerrado eso. Selecciono todos los elementos que yo quiero que aparezca en mi lista desplegable. Cuando lo seleccione, ya sí puedo regresar al recuadro, regreso al recuadro y busco la opción aceptar. Vamos a ver el efecto contrario. Ya la celda que yo seleccioné tiene una flechita hacia abajo. ¿Qué significa esa flechita hacia abajo? Que esa celda contiene una lista desplegable. Si le doy un clic,
¿Cuáles elementos aparecen ahí? Lo mismo que seleccionamos anteriormente. Simplemente selecciono el que necesito. No puedo utilizar más de uno. Y ahí me limito a solo tener que agregar los elementos que le asigné. Ahora sí, claro. Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Y lo demás? ¿Todo claro? Vamos a ver, mi amiga Natalie. Ahora, Natalie, lograste comprender cómo funciona esa lista. Sí, profe. Lo que pasa es, a mí se me dificulta un poquito más porque la máquina que yo uso está en otro idioma y a veces yo estoy buscando la opción y se me hace difícil. Tengo que irme a traductor para buscar y Ah, se me complica es un fácil, poquito. es fácil. Cuando tú vayas a datos, tú vas a buscar el loguito que tiene el cotejo y el símbolo de apagado, y esa es la lista. Sí, sí, ahora ya yo capté esa parte. Muy bien. Saludos, Rosales. ¿Cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Extrañándote estábamos por acá. Vamos a continuar, compañeros. Vamos a continuar. Ahora nosotros vamos a crear funciones. Para crear una función, tenemos varias formas de crear una función a través de insertar una función que está al lado de la barra de escritura, la barra de texto. Tenemos una función que se llama fEq. fEq. Cuando nosotros no sabemos buscar una función, vamos a fx y acá nos presentará todas las funciones que están dentro de Excel. A mí, en lo personal, me gusta crearla yo a mi manera, porque creándola yo, entonces te obtendré mejores conocimientos. Y si un día la barra de fórmula no funciona, usted sabe hacerla de forma manual y te dará el mismo resultado. Para eso voy a crear dos elementos. Voy a crear dos elementos que se llamará, vamos a ponerlo por acá, tablas de funciones. Tablas de funciones. En esta tabla de funciones lo que voy a hacer es que voy a copiar cada una de las funciones que vayamos a trabajar acá y ustedes la verán cómo funcionará. Por ejemplo, le voy a colocar acá, le voy a colocar por acá, número 1, número 2, número 3, número 4, función y resultado. Función y resultado. Y por acá le vamos a poner fórmula. Vamos a colocarle fórmula. ¿Cuál es la finalidad de dicho parámetro? Es que nosotros vamos a escribir una serie de números acá, el nombre de la función, el resultado que tiene que dar y la escritura de la fórmula. ¿Para qué? Para evidenciar cómo se escribe la fórmula de forma manual y cuál es el resultado que debe dar.
Presten mucha atención. Si quieren, vayan tomando captura de pantalla. Si desean, pueden ir anotando, porque hoy vamos a aprender las operaciones básicas. Ejemplo, voy a crear por acá, número 1, 50, número 2, 25, número 3, 30, número 4, 45. Voy a colocar todo esto en el centro y acá vamos con las funciones. Por ejemplo, ustedes ven que no le estoy explicando cómo colocamos en el centro, cómo le colocamos un borde y cómo le colocamos un poco de relleno, porque eso lo vimos ya en el módulo anterior, procesadores de textos. Y como les dije a ustedes, que el fuente y la alineación es similar, entonces ya ustedes deben de realizarlo por su propia cuenta. Bien, vamos a trabajar. Entonces, compañeros, vamos a buscar la primera función. La primera función es llamada suma. Es llamada suma. Como es llamada suma, voy a colocar primero cómo se escribe la fórmula y cómo lo buscamos con el registro de función. De las dos formas, para que ustedes tengan los conocimientos de cuál de las dos les gusta más y como cuál de las dos ustedes pueden trabajar de forma rápida. En mi caso, voy a hacer el primer ejemplo con buscar en la función. Cuando tengan preguntas que hacer, levante la mano, levante su mano, que yo automáticamente le enviaré a participar. Bien, entonces vamos a la función suma. Para eso me coloco en la celda que quiero buscar el resultado. Como es una suma, yo quiero sumar todo esto. Quiero sumar todo eso. Para sumarlo, puedo hacerlo automático. Automático. ¿Qué significa automático? Que si cambio un valor de esto que estoy sombreando, entonces él automáticamente cambiará el resultado que tengo acá sin la necesidad de cambiar la fórmula. Para eso, todas las funciones y todas las fórmulas las escribimos con un signo. ¿Cómo se llama el signo? De más. No. El signo de igual. Déjeme cambiar el idioma esta PC. Con un símbolo de igual. De igual. Con el símbolo de igual, le estamos diciendo a Excel que lo que vamos a escribir ahí es una función, es una fórmula, que nunca se me olvide. El símbolo de igual significa que estamos trabajando una función o una fórmula. A ver, si le prestamos atención, cuando le explico la palabra función y la palabra fórmula, estamos hablando de dos cosas iguales o diferentes. Iguales. 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 Y si yo digo que es diferente. Explícame. Función y fórmula. En Excel, ¿por qué Excel me refiero a que la función y la fórmula son dos cosas diferentes? En Excel, porque las funciones me la entrega él mediante la inyección de función, pero la fórmula la creamos nosotros. Por ejemplo, nosotros tenemos un problema que resolver y el problema no está en función. Debemos de crear una fórmula para que te dé un resultado positivo. Entonces la función son más abarcadoras y Excel nos las entrega. Pero la fórmula realiza los mismos procedimientos, pero en este caso nosotros la creamos.
nosotros creamos a nuestro antojo. Por ejemplo, quiero crear una fórmula que me sume esos 4 números. Si creamos una fórmula, podemos decirle, igual, como le había explicado, selecciono la celda. ¿Cuál es la celda que debo seleccionar? Donde está el número 50. La B. ¿La B cuánto? La B7. B7. La puedo seleccionar con el mouse o si quiero la puedo escribir. B7. Automáticamente coloco B7, ya se sombreó la celda B7. Más, ¿cuál es la que le sigue? C7. C7. Más, ¿cuál es la otra que le sigue? D7. D7. Más, ¿cuál es la otra que le sigue? E. Siete. Entonces ya sombreamos. Si nos damos cuenta, cada vez que utilizamos una celda escrita después del signo de igual, entonces se sombrea la celda. La celda B7 está de color azul. ¿Y de qué color se puso la celda? De azul. La fórmula tiene C7 de color rojo. ¿De qué color se puso la celda? Rojo. Y así para cada uno. Eso es una fórmula. Eso es una fórmula. Esa fórmula no está como función, sino una fórmula porque la creamos nosotros. Y el resultado es 150. Miren, eso es una fórmula, pero no es una función. La función la puedo hacer mediante el símbolo de igual y escribir la palabra suma. En la ayuda me aparecen todos los tipos de suma y voy a buscar la que es una suma normal. Le doy doble clic y me dice acá que seleccione todo el rango y le doy un enter. Entonces, esa es una función. ¿Por qué es una función? Ahora sí le vimos la diferencia. ¿Por qué es una función y por qué es una fórmula? ¿Y cuál es la diferencia de ambas? Ahora sí lo podemos definir. Voy a escribir la fórmula. Dijimos que con signo de igual, suma de B7 hasta E7. Cerramos el paréntesis. Entonces, mira cómo le escribí acá. Le escribí la fórmula para que ustedes puedan visualizarla.
esa coma no va. Lo que pasa es que para que se vea como un letrero, le puse una coma. Pero en realidad es igual, suma, B7 es 7. Y si quiero crearla, ya ustedes saben cómo hacerla. Igual, más una celda, más la otra celda, más la otra celda, hasta llegar a la última. Ahora, utilizando esos mismos valores, vamos a buscar la función o la fórmula llamada promedio. ¿Quién me puede identificar para qué sirve el promedio? Promedio. El promedio lo utilizamos cuando queremos obtener la suma de todas las cantidades entre el número de cantidades. Por ejemplo, si sumamos todas esas cantidades, ¿qué número tiene que dar? Si sumamos 50 más 25 más 30 más 45, sería como resultado 150 entre la cantidad de números. ¿Cuántas veces nosotros estamos utilizando los números? 1, 2, 3, 4. Entonces sería 150 entre 4 para que me entregue el promedio. Entonces vamos a observar. ¿Cómo yo puedo realizar esa función? Esa fórmula. Si escribimos el signo de igual y escribimos, seleccionamos todo eso si buscamos la primera celda de 8 más, nos vamos sumando, y luego entre, en un segundo, déjame colocar esto en otro idioma. Entre 4 no dio resultado, pero quería una función llamada igual, promedio, miren acá, promedio, y seleccionamos la celda que queremos el promedio y le damos un enter. ¿Cuánto es el resultado? 37.5. 37.5. Si sumamos 50 más 25 más 30 más 45, tiene como resultado 150. 150 entre 4, entonces estaría dividiendo a 37.5. 37.5. Pregunta, compañero. Compañero, preguntas. Si no tienen preguntas que realizar, Yo estoy tratando como de analizar la parte de promedio, pero me quedé. ¿en dónde te quedaste? Cuando se empezó a poner la fórmula de manera manual, me quedé ahí. Okay. Es fácil. Mira, si la voy a crear de forma manual,
Por ejemplo, yo puedo decir, como es el mismo resultado, yo puedo decir igual, igual, 150 entre, entre 4. Espérame, que hay un problemita aquí. Espérame, es 7 entre 4. Ahora sí, ahora sí. Por ejemplo, si lo hacemos de forma lineal y yo digo esto más esto, más esto, más esto, entre 4, no da resultado. ¿Pero por qué no da resultado? Porque primero debe sumar y luego debe dividir, porque si no, no funciona. Vamos a ver ahora. Ahora sí funciona. Ahora sí funciona. Mira la fórmula, ¿cómo la hice? La fórmula la hice de la siguiente forma. Encerré en llaves la suma y luego la dividí. ¿Por qué yo encerré en llaves la suma? Natalie. Para dividir las operaciones, para que el sistema suma, que primero se debe sumar y luego ese resultado dividirlo. Exactamente. En matemáticas que nos enseñaron en el liceo, que las operaciones primero se divide, luego se multiplica y después se suma y se resta. Pues es así. Ahora bien, Excel también lo realiza de esa forma. Primero divide y después suma. Porque lo primero que nosotros aprendemos es lo último que nosotros realizamos. Y lo último que nosotros aprendimos es lo primero que realizamos. Ejemplo, que en las 4 operaciones, lo primero que nos enseñaron a nosotros fue a sumar y a restar. Y después nos enseñaron a multiplicar y por último a dividir. Así es. Así es. Así es. La razón, el error, entonces sería lógico. Para eso, entonces, nos enseñaron que lo que está dentro de cochete, dentro de llave, entonces se realiza primero. Cuando estamos trabajando una función, una operación matemática con llaves y corchetes, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Realizar lo que está dentro de la llave. Y dentro de la llave yo tengo la suma. Después que yo sumo, entonces divido. Ahora sí. Pero para más fácil, mucho más fácil, es si nosotros le colocamos, si nosotros le colocamos la función y dijimos que para la función escribimos igual, promedio, abrimos paréntesis, promedio desde B8 hasta B8. Sí, pero en este caso le hice la operación, déjenme ponerle una comita para que identifique que es un letrero. Ahora sí, Natalie, lo puedo observar, identificar cómo está el promedio. Si voy a fx, como le había mencionado, puedo encontrar la función promedio. Correcto. Pregunta, compañero. ¿Y lo demás? ¿Vamos comprendiendo bien? Anmi, César, Clary y compañía. Hasta ahí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces vamos a continuar. Si continuamos, podemos identificar una fórmula
una fórmula llamada contar. ¿Ustedes saben qué hace esa función contar? ¿Qué hace esa función contar? Contar. Contar. La función contar lo que hace es que va a contar las celdas, la cantidad de celdas que estoy sombreando. Por ejemplo, si busco igual contar, puedo seleccionar y darle un enter. ¿Cuántas celdas dice que posee ese rango? ¿Cuántas celdas dice que tiene? 4. 4. 4. Si elimino esta, ¿cuántas celdas tengo? 3. Si le agrego el valor otra vez, ¿cuánto tengo? Otra vez 4. Lo que identifica la función identifica la cantidad de celdas que tengo ocupada. La cantidad de celdas que tengo ocupada. ¿Cuánta cantidad de celdas tengo yo con valores? ¿Cuántas? 4. 4 cantidades con valores. Si dejo una vacía, pues entonces él no la va a contar. Dice que son 3 celdas ocupadas. Vamos a ver ahora el efecto contrario. El efecto contrario. Vamos a ver ahora el efecto contrario. El efecto contrario es la función contará. La función contará. La función contará realiza todo lo contrario. Vamos a observarlo ahora. Igual contará y buscamos los valores. ¿Cuántas celdas tenemos nosotros según la función? ¿Cuántas celdas tenemos? 4, dice. 4. Y si quitamos una, ¿cuántas tenemos? 3. Y si en vez de poner un número, yo le pongo la palabra hola, ¿cuántas tengo? 4. Okay. En la segunda, ¿qué contar? Si le quito una, ¿cuánto tengo? 3. 3, ¿verdad? Y si escribo la palabra hola, ¿cuánto tengo? 3 también. Las mismas 3. Ah, ¿y por qué no cambió ahora? ¿Por qué no cambió? ¿Por qué en una tengo 4 y la otra tengo 3? Tengo los mismos valores. Porque hay una función que solamente cuenta las celdas que están ocupadas y en la otra es para contar números, la función suma. Eso es lo que yo creo. Exacto. En la primera, nosotros contamos las celdas que contengan solo número. Las celdas que contengan solo número. Y la segunda, te cuenta la cantidad de celdas que están ocupadas. Por ejemplo, ¿cuántas celdas tienen valores? 3. Y la otra, aunque le ponga un valor cualquiera, también me la cuenta porque ese valor es un valor, aunque no sea numérico, pero es un valor. Por así decirlo, si a ustedes le entregan una matriz y le identifican, cuente la cantidad de, cuenta la cantidad de celdas que, que contenga un número. ¿Con cuál de las funciones ustedes utilizarían? ¿Contar o contará? Contar. Muy bien. Y si tengo una matriz y quiero contar la cantidad de celdas, la cantidad de celdas que están ocupadas, ¿cuál yo utilizaría?
Contará, profe. Contará. Muy bien, estamos aprendiendo. Contará. Estoy escribiendo la función para que ustedes la guarden o si quieren, como la tienen en el registro, por ejemplo, voy a fx, como no tengo la función contará, aunque tengo contar, pero no tengo contará, la puedo buscar acá, la puedo buscar en todas las categorías y ahí sí la puedo tener contará. Vamos a buscarla, verla acá. Por eso le dije que la intersección de las funciones están cada una de las funciones que nos entrega la hoja de cálculo. Bien, compañeros, entonces vamos a seguir con funciones. Otra vez vamos a copiar los mismos valores y ahora vamos a usar otra función. Otra función vamos a usar y esta le vamos a llamar la función cociente. ¿Qué hace la función cociente, compañero? ¿Quién me puede decir qué es la función cociente? ¿O qué significa la palabra cociente? Es un término comprendido. Cociente, numerador y denominador. ¿Cuál es el numerador? El primer elemento de la división. Punto y coma. Ahora va el denominador. El denominador es el valor por el cual será dividido, que sería el segundo elemento. En este caso sería la celda C11. Si le doy a Enter, ¿cuánto es el resultado? Compañero, 2. 2. 2. Entonces, el cociente es una división. Sí, una Sí. división. Sí. Pero, miren lo importante que es nosotros trabajar de forma automática. Si yo quiero dividir 50 entre 25, ya lo tengo. Pero si quiero dividir 200 entre 25, tengo que volver a cambiar la función. No, profe. Si le doy Enter, automáticamente que le coloque el valor, ya os puedo observar que cambió nuestro resultado. Interesante estos temas, compañeros. Interesante. Bien.
¿Preguntas hasta ahí? Yo creo que estamos claros, profe, hasta ahí. ¿Estamos claros? En este caso, voy a colocar cómo se escribe. Igual, cociente de B11, punto y coma, C11. ¿Le gusta este método de cómo crear una función escribiendo el resultado así como se ve en pantalla? Sí. Muy bueno, profe. Muy bien. Ahora vamos al efecto contrario de cociente. Vamos a buscar una función que se llama producto. El producto es lo contrario al cociente. Cuando hablamos el producto de dos números, ¿a qué se refiere? La multiplicación. Multiplicación. Excelente. A multiplicación. La multiplicación la podemos realizar de dos formas. Igual, valor, el primer valor por el segundo valor. Para nosotros multiplicar, no es el signo por. En informática, la estrella, el asterisco, como lo llamamos, es el elemento que permite la multiplicación. Para que lo vayan sabiendo, que no me coloquen de que por, así no, así no. Ustedes van a colocar el asterisco para multiplicar. Y el resultado nos da la multiplicación de 25 por 50, el resultado es 1250. Pero vamos a la función. Y la función dice igual producto de estos dos números, del primer número por el segundo número. Entonces, producto, abro paréntesis, primera celda, punto y coma, segunda celda. Y el resultado es 1250. 1250. Entonces, lo que significa que las operaciones están funcionando de forma efectiva. Producto de B12, punto y coma, C12. Bien, ¿qué otra función es muy importante para nosotros aprender? La función llamada fecha de hoy. La fecha de hoy. No tenemos número acá porque tenemos una función diferente. En la fecha de hoy es que nos indica en una función la fecha de hoy, de ahora, de hoy, de ahora. Y la fecha la buscamos con una función llamada hoy. Abro para hoy, selecciono la fecha. Hoy selecciono la función hoy, abro y cierro paréntesis y le doy enter. ¿A cuánto estamos hoy, compañero? A 23 del mes 7 del año 2021. Si abro esta hoja de cálculo mañana, ¿qué fecha presentará ahí? La 24. Si abro esta hoja de cálculo mañana, ¿qué fecha aparecerá en pantalla? Compañero. ¿Cómo fue, profe, la pregunta? Si abro esta hoja de cálculo mañana,
¿Qué fecha aparecerá ahí en ese elemento? La de 24. mañana, 24. Mañana Ajá. 24. Pero si yo quiero saber qué fecha era hace 50 días atrás, ¿cómo yo lo sé? Interesante. Explíquelo. Es fácil, lo voy a borrar. Escribo igual hoy, abro la función, cierro el paréntesis, menos 50. ¿Qué significa? La fecha de hoy menos 50. Y vamos a ver qué fecha era esa. El día 3 del mes 6 del año 2021. Caramba. Ahora, para verlo más bonito, si yo le digo menos 365, ¿qué fecha ustedes creen que debe de aparecer ahí? La misma de hoy. En el 2020. La misma fecha del 2020. 2020. Seguro, Sí, profe. seguro, seguro. Les daré, le voy a quitar 20 puntos si no es así. Trato hecho. Dele para allá. Dele para allá. Ahora Efectiva- denos los 20 puntos a cada una. Sí. Me gusta la gente decidida así, que cuando le diga, vamos a hacer un reto, que si están seguros, vamos al reto. Entonces, compañeros, si yo quiero saber qué día caerá 100 días después de hoy, ¿cómo lo haría? En Más vez de 100 días. menos, entonces Más. pondríamos el signo de más, los 100 días. 100 días. Y efectivamente, dentro de 100 días estaremos a 31 del mes 10 del año 2021. Interesante. Correcto. ¿Le ha gustado? Sí, Bastante. profe. Seguimos. Vamos ahora a seguir trabajando con de funciones de textos. Para crear una función de texto, hay una función que se llama concatenar. ¿Ustedes no han escuchado esa palabra llamada concatenar? Concatenar. Búsquelo en internet. Concatenar. ¿Qué significa esa palabra? Concatenar. Vamos a regalarle 10 puntos a que me sepa responder qué significa la palabra concatenar. Y tantas veces que nosotros la hemos utilizado. Y tantas veces que la hemos expresado desde nuestro punto de vista. Según dice Papá Google, que la función concatenar nos permite unir dos o más cadenas de texto en una misma celda, lo cual es muy útil para cuando nos encontramos manipulando bases de datos. Muy bien. En este nosotros no vamos a ver base de datos, pero sí para Excel avanzado, sí vamos a ver base de datos, por mucha base de datos. Entonces, si yo tengo una celda llamada Claris y en otra celda llamada Cepeda, la función concatenar lo que vamos a hacer es que vamos a unir estos dos nombres en una celda. Estos dos nombres en una celda. Por ejemplo, yo escribo igual con cat, que significa concatenar con cat, y dice por acá, texto 1, selecciono la primera celda, punto y coma, texto 2, y selecciono la siguiente celda, y le doy enter.
¿Cómo dice ahora? ¿Cómo dice? Unió las dos celdas. Larissa Pérez. ¿No? Las dos celdas. Excelente. ¿Dónde nosotros podríamos también utilizar esta función? Cuando tenemos una base de datos de cliente y tenemos número uno, número dos, y queremos unirlo en una sola celda, podemos unir número telefónico, número uno, a el número dos. Bien, interesante, entonces continúo. Bastante interesante. Continúo. Bien, entonces, compañero, ya vimos la suma, promedio, contar, contará, cociente, producto, fecha de hoy y concatenar. Y concatenar. Ahora nosotros vamos a crear, para que usted lo tenga como ejemplo y evidencia, déjeme buscar un ejercicio que tengo por acá, que quiero que ustedes lo completen. Pero antes de eso, vamos, vamos a buscar un ejercicio que tengo por acá. Denme un segundito. Ok, vamos a trabajar acá. Ya tenemos nosotros esta parte creada. Ahora vamos a crear un cálculo de comisiones. Un cálculo de comisiones. Y por ejemplo, nosotros vamos a utilizar la misma lista personalizada. Vamos a escribir por acá cálculo de comisiones. Vamos a hacer el revés. Vamos a crear para acá tablas, tabla de venta, de venta. En la tabla de venta, nosotros vamos a crear por acá, ejemplo, en vendedores, vamos a utilizar los meses, enero, febrero, marzo, abril. Solamente voy a utilizar esos meses, no voy a utilizar más. Y por acá voy a crear la lista personalizada que había hecho anteriormente. Entonces vamos a ampliar esta parte. Vamos a suponer que en los vendedores en enero vendimos esta cifra.
Vamos a colocar este es un ejemplo, por eso lo estoy haciendo acá. En un segundito. Entonces, compañeros, acá ahora vamos a realizar el cálculo de comisión. En este caso, cálculo de comisión por ventas. Tenemos los mismos vendedores. Tenemos los mismos vendedores. Y tenemos los mismos meses. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le vamos a aplicar un porcentaje según las ventas de los meses. Según las ventas de los meses. Por ejemplo, en Clara y Cepeda, en el mes de enero, yo le voy a dar un porcentaje. En el febrero, le voy a dar otro porcentaje y así sucesivamente. Pero me faltó algo todavía. Me faltó algo. Ahora sí. Y es que acá yo le voy a poner zona. Zona, norte, ciudad, sur, este, ciudad, ciudad. En este lo voy a colocar norte, suroeste y norte de nuevo. Entonces, vamos a aplicar, voy a buscar un letrero, ya estoy casi terminando. Vamos con un cuadro de texto que diga los vendedores de la ciudad tendrán un 10%. Los vendedores fuera de la ciudad tendrán un 12%. ¿Qué vamos a hacer acá? Si Clara y Cepeda vendió en la ciudad, entonces a ella le vamos a dar ¿qué porcentaje? ¿Un cuánto? Ahora, si Clary vendió fuera de la ciudad, ¿cuánto le vamos a entregar? El 12. Un 12%. Entonces, lo que significa que a cada uno de los demás también le vamos a dar un porcentaje dependiendo de dónde vendió. Por ejemplo, si Clary en el mes de enero vendió 25,000 pesos en la ciudad, fuera de la ciudad le toca un 12%. Entonces, de esos 25,000, a ella le van a dar el 12%. De esos 13,000, a ella le van a dar un 12% y así sucesivamente. Ahora Sauli vendió 150,000 pesos en la ciudad. Entonces, ¿qué porcentaje le toca? ¿Un 12 o un 10? Un 10. Un 10 para cada uno. Entonces, vamos con la operación
Vamos con la operación. Entonces, para eso utilizamos una función que se llama función sí. ¿Por qué la función sí? Porque la función sí es una condición. Y la condición dice sí, Clary vendió en la ciudad, entonces le toca, ok, función sí. ¿La venta se realizó en la ciudad? ¿Sí o no? Si es de Clary. ¿Ella vendió en la ciudad? ¿Sí o no? No, Entonces, si es que no, le toca un, un 12%. un 12%. Y si es que sí, le toca 10. un 10. Entonces, vamos a el recuadro y escribimos igual, sí. Míralo acá. Sí. Seleccionamos, sí. Prueba lógica. ¿Qué dice la prueba lógica? Que si la zona de Clary es igual, abro, abro las comillas y escribo ciudad, ciudad, ciudad. Cierro la comilla. Si es punto y coma, si el valor es verdadero, entonces yo voy a multiplicar la primera celda, que sería la de enero, por, por un 10%. Punto y coma. Si el valor es falso, entonces yo voy a multiplicar enero por un 12%. Es la operación lógica. Ahora voy a darle un enter y me dice que Clary se ha ganado 3,000 pesos de los 25. ¿Por qué? Porque ella, ¿cuál se le aplicó de las dos? ¿El 12 o el 10? El 12. Por eso se ganó, por eso se ganó 3,000. Si coloco, miren acá el cursor, si busco ese cuadrito pequeñito que está acá y lo llevo con el cursor hasta que esté con un símbolo de más, ¿qué yo dije si yo arrastro? Se copia la fórmula. Y si arrastro hacia abajo, Igual se copian los resultados. Ok. muy bien. Entonces esa es la operación. Ahora bien, voy a cerrar. Ya yo lo hice directo. Ahora lo voy a hacer por el cajón de función. Me coloco en la celda donde quiero que aparezca el resultado. Me dirijo al cajón de función. ¿Y cuál es la función que voy a buscar? Sí. La función, la función, sí. Me dice por acá, prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Si la zona del primer elemento, que es Clary, es igual, escribo oye, todas las letras se escriben dentro de doble comilla y escribo la palabra ciudad, cierro la comilla. ¿Qué me dice ahora el valor? C5 es igual a ciudad. C5 sería norte, ¿verdad? C5 sería norte. Entonces, C5 es igual a ciudad. ¿Cómo dice el valor? No. Y acá donde está el recuadro, ¿cómo dice? Ciudad. Sí, donde está el recuadro que estoy seleccionando, ¿cómo dice? Ciudad. No, miren el cursor, donde se está moviendo el cursor. ¿Cómo dice? Bien, prueba lógica en el recuadro. Prueba lógica, ¿lo vieron? Déjame ver si es que no se puede observar. No se observa. Ok, voy a cerrar la pantalla, vamos a hacerlo completo. Ahora sí se ve el cursor moviéndose.
Ahora sí. Ok. Entonces dijimos que vamos al cajón de fx y buscamos la función sí, donde dice prueba lógica, debemos escribir la prueba lógica. ¿Cuál sería la prueba lógica? Que si la celda, esa que estamos viendo ahí, la celda C5 es igual, abro doble pared, abro doble comilla, a ciudad, C5 igual a ciudad. No, C5 es igual a no, ciudad. no, No, pero ¿cómo dice la operación que estoy trabajando ahora? Donde está falso. falso. Entonces dice por acá, si el valor es verdadero, ¿por cuánto lo vamos a multiplicar? ¿Por 10% o por 5% o por 12%? Si es verdadero. Si es verdadero, es que significa que C5 es igual a ciudad. El Si valor es es verdadero. verdadero es por un 10 y si es falso es por un 12. No, al contrario. Ah, ok. Sí, así mismo es. Si es igual, entonces vamos a trabajar con un 10 y si no es igual, entonces vamos a trabajar con un 12. Entonces sería, ¿cuál sería la primera celda de enero? ¿La D cuánto? D5 por un 10%. ¿Qué resultado me arroja acá en pantalla? 2500. 2500. Pero eso sí es verdadero. Ahora, si el valor es falso, sería D5 por un 12%. ¿Y ahora cuánto dio el resultado? 3000. Esa es una vista previa. Ahí ya ustedes saben si está funcionando o no la función. Entonces voy a dar a aceptar y ustedes verán que dará 3000. Simplemente ahora lo que nos queda es rodar y rodar hacia abajo. Y ya nosotros tenemos el cálculo de comisiones por cada uno de los elementos que están dentro de mi tabla de venta. Pregunta, compañero. Preguntas. Yo creo en lo personal que necesitaríamos como esa explicacióncita otra vez porque como que al menos yo capté la idea, pero me falta algo para estar clara. Practicarlo. Práctica, exactamente. Ahora sí, compañero. Si le digo a ustedes que Excel no hemos trabajado ni el 0.5% de lo que puede realizar, ¿qué ustedes me dirían? ¿Qué ustedes me dirían sobre este caso? Dígame. Hay que practicar todas esas funciones para uno saber cómo, en qué momento la va a usar. Exacto. Para el ejercicio de ustedes, para entregar en la plataforma, ustedes tienen un ejercicio similar al último que vimos. Así que vamos a practicar para que logramos conseguir ese objetivo. Como quiera, esta reunión está siendo totalmente grabada, la voy a subir en un momento para que ustedes observen el video. Ya los demás videos han ido cargando, simplemente es observar. Ahora, compañeros, vamos a identificar qué nos pareció los contenidos trabajados hoy. Una maravilla, profe. Sí, muy bien. Excelente. Muy, Dylan, el gato está en el mueble, ven, sácamelo, huye. por favor. Entonces, dijimos que los temas trabajados hoy fueron Perdón. en pocas palabras, podemos decir que aprendimos a
¿Quién me puede decir lo que aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy? Las diferentes funciones. La diferencia entre funciones. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más aprendimos hoy? ¿Cuáles fórmulas vimos? ¿Cuáles funciones vimos? Desplegable también. Vimos una lista desplegable. Los demás que me ayuden. Una lista desplegable. ¿Qué más vimos, Emily? Vimos la función de suma, producto, consciente, fecha de hoy. Espérenme, va uno a la vez. Primero Chris Lady, después Emily. Chris Lady. Que vimos y aprendimos cómo utilizar la función de suma, producto, cociente y fecha de hoy. Muy bien. Emily. Bueno, eso era lo que yo estaba diciendo, que aprendimos a utilizar lo de la suma, cómo hacer la tabla, integrarle los colores y eso. Muy bien. Entonces, compañeros, no le quitaré más tiempo y solamente me queda decirle que tengan un buen fin de semana, una noche excelente, logren avanzar porque todavía quedan muchas cosas por aprender. Así que pasen una excelente noche y nos veremos en el siguiente encuentro si Dios lo permite. Buenas noches para todos. Buenas Gracias noches. igualmente. Gracias igual, profe. Cuídense.